Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a estar contando todas aquellas cosas que me impactaron, que me impresionaron y que seguramente a ti también lo harán cuando vengas aquí a Argentina. Y es que Argentina es un país que, miren, lo tiene todo, pero además es muy confuso de entender. La comida es deliciosa, la gente es súper increíble, los sitios son súper espectaculares y son muchas aquellas cosas las que hay que mencionar cuando se viene para acá y que te van a quedar para toda la vida. Ahorita estamos en la avenida Corrientes. Allá al fondo está el gran obelisco, un emblema, un símbolo de la ciudad, y este video va a comenzar por aquí diciéndoles algunas curiosidades, pero también vamos a estar recorriendo algunos otros sitios que ya hice varios episodios, pero aquí te los voy a resumir. A ver, ahora les voy a contar algo que me impactó, que me impresionó y que seguramente a ustedes también lo hará una vez que estén aquí y conversen con los locales y se metan un poco más en la cultura argentina. Justo aquí estoy con un graffiti de Diego Armando Maradona por aquí cuando ganó la Copa, y por aquí creo que está más pequeño, me parece a mí, cuando estaba más chamo. Dos de las cosas que les voy a contar tienen que ver con fútbol. Y es que, amigos, a Diego Armando Maradona aquí en Argentina lo ven como una especie de Dios. Tanto es así que existe una iglesia, así es, y se estima, según The Guardian, que tiene 120.000 fieles. Hay una oración y todo. En el nombre de la cosa, don Diego y el fruto de su amor. Literalmente, en general, a la población le encanta el jugador, le encanta todo lo que hizo, y para ellos es una persona, miren, intachable y de las más importantes del país. Ahora, seguramente para las nuevas generaciones será Lionel Messi, porque les acaba de dar una Copa Mundial, y seguramente que para las nuevas generaciones esta figura será más importante que Maradona. Díganme ustedes en los comentarios si los quieren por igual, si son dos personas en la misma posición o si uno está por encima del otro. Eso lo quisiera saber en los comentarios y que ustedes me lo digan justo aquí para todos aquellos argentinos que están viendo este video. La otra cosa que me sorprendió y que me impactó es también relacionada al fútbol, y es el tema de los equipos locales. En este caso, aquí en Buenos Aires, lo que es el Boca y el River. O sea, la rivalidad que hay entre ambos equipos y que llega a ser bastante complicada. Tanto es así que cuando hay un partido, pues miren, hay que tener cuidado en las calles porque se pueden hacer trifulcas, la policía sale, hacen barricadas, hay un control más intenso en cuanto a la seguridad y sobre todo en el estadio. Tanto es esta rivalidad que tú a veces se aconseja ni siquiera ir con la franela del equipo porque te pueden, miren, insultar, se pueden armar trifulcas, quilombo, o sea, se puede hacer un desastre. Amigos, una de las otras cosas que me sorprendieron de aquí, de Argentina, es el tema del dinero. Ustedes dirán, pero si tú eres de Venezuela, ¿cómo te va a sorprender la situación de Argentina en relación al dinero y el tipo de cambios que hay? Porque de eso precisamente les voy a hablar, acerca del dólar. Pero es que aquí ocurren algunas cosas extrañas. Bueno, aquí el dólar no tiene el mismo valor según el billete. Si tú tienes el billete de $100, el nuevo, el que luce como azul, ese billete vale más dinero. Pero si tú tienes el billete de $100, el viejito, el anterior, vale mucho menos. Esto a la hora de cambiarlo a peso argentino. Ahora, si tú tienes billetes más bajos que eso, por ejemplo de 50, de 20, de 10, pasa lo mismo. No vale lo mismo, no te lo van a cambiar al mismo valor. Es decir, yo hice un cambio y les voy a dejar aquí el video. 780, sin importar el billete. No, ese billete de 100. El de 100. Los billetes de 50, de 20, de 10 y de 5 se pagan. ¿A cuánto está pagando el de 50, por ejemplo? Y el de 50 ahora te lo puedo hacer a 700.
en el que pregunté a cuánto me cambiaban un billete de $50. Entonces aquí, dependiendo del tipo de billete, pues vale diferente. También tienen muchos tipos de cambio de dólares en cuanto al oficial se refiere. Tienen un dólar oficial, tienen un dólar blue, tienen un dólar Coldplay, tienen un dólar Qatar, un dólar Soja. Tienen 17 tipos de cambio, o por lo menos hasta ahí yo leí en el momento en el que estoy haciendo este video. Pero si quieren entender mejor esto del dinero de Argentina, tengo un video específicamente hablando acerca de esto y dándoles a entender un poco más y que tengan una noción bastante clara de cómo está la economía hoy en día aquí en Argentina. Bueno amigos, otra cosa que me impactó, que me sorprendió de aquí de Argentina definitivamente es la comida. Justo ahorita estoy terminándome de comer una rica empanada de carne picada. Deliciosa, amigos, deliciosa. Todo, amigos, lo que probaba y comía aquí en Argentina tiene un sabor espectacular, intenso, tradicional. La verdad es que la comida en Argentina, amigos, ha sido un plus de este viaje. Se come delicioso, inclusive en la mayoría de los casos se come muy barato. Hemos comido pizzas por, miren, $6, como una pizza enorme con mucho relleno en un sitio súper popular. O sea, la verdad es que todo en conjunto está hecho para que el turista venga y lo disfrute al máximo. Sin duda alguna fue una de las cosas que más me impactaron de mi visita a Argentina. Bueno, otra cosa que me impactó y me sorprendió de mi visita a Buenos Aires era que Argentina es muy a lo estilo europeo. Yo pensé que esto era meras exageraciones. Dije, bueno, debe ser que seguramente tienen una calle que es muy estilo europea, que normalmente, bueno, en muchos países también los hay. Si a mí me lanzan de paracaídas, yo pienso que estoy en una ciudad cualquiera de Europa. O sea, yo me lanzan por aquí, yo digo, ah, bueno, estoy en una calle de Madrid, estoy en una calle de Francia, sobre todo, porque además mucho del estilo de los edificios, sobre todo aquí en el centro de Buenos Aires, es estilo francés. Vean, por ejemplo, ese edificio de allí, muy europeo. Ese que está allá enfrente también está muy europeo. Y con esos dos les puedo dar muchos ejemplos que me he conseguido de lugares, de calles, sobre todo las calles, amigos. O sea, la verdad es que todo tiene ese estilo europeo que podemos conseguir en cualquier ciudad del viejo continente. Bueno amigos, y mundialmente Argentina es conocida por tener, miren, una carne excepcional, deliciosa, de las mejores del mundo, por no decir la mejor del mundo. Pero algo que me sorprendió aquí, además de la comida, tema que ya hemos hablado en este video y en otros episodios, es, amigos míos, que aquí en Argentina pues también vas a conseguir carnicerías a base de plantas. Esto se lleva tan en la sangre que aquí en Argentina pues puedes conseguir una opción para aquellos que son vegetarianos o veganos de por lo menos comer algo lo más parecido posible y mantener su cultura gastronómica intacta. Y dice por aquí, miren, carnes plant-based Argentina, y vamos a entrar a ver qué opciones tenemos, porque que eso diga ahí carnes, pero que sean a base de plantas y que tengamos la opción de poder probar algo de eso, me tiene con la cabeza loca. Bueno, miren, ya en el interior del establecimiento, que a simple vista parece una carnicería. Tienes aquí la nevera con todos los cortes, tienes ahí pues las carteleras con algunas piezas también. El señor además, Javier, aquí con toda la pinta de un señor carnicero, pero que no corta carne. Vamos con también un poquito la experta, porque gracias a Angie que conseguimos estos lugares, porque saben que Angie es vegetariana. Y mira, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Todo el lugar como tal, o sea, no es que venden una sola cosa, porque en el súper tú solo consigues un disquito de soja y ya. Tienen de todo, o sea, pescado, bueno, lo que se mete al pescado, las rodajitas de carne, pero no la típica del súper, esta es como trozos, que es de arvejas, las hacen aquí, parece como que si fuese carne, mira, fíjate. Miren eso. Y fíjense los curiosos nombres, no pechugas, por aquí tenemos milanesa de no carne, por acá tenemos barras de no pescado. El que entre pensando que es una carnicería y ve esto, capaz y ni se da cuenta de si es o no es carne, y va a su casa y está comiendo todos los días plant-based,
La verdad es que está súper curioso. Además que tienen embutidos, miren, pero todos de vegetal. Sí, otro tipo de proteínas como el tofu. Y tienen también, por ejemplo, miren, esto no es huevo, es 100% vegetal, pero se pueden hacer como un revoltillo y no es huevo realmente. Amigos, y sin duda alguna, entre los lugares que me sorprendieron de aquí a Argentina, debo destacar también otro tipo de lugares, además de los bonitos, de Bariloche y de todo eso, como esta en el que estoy ahorita, Puerto Madero, donde viven los ricos, donde los empresarios que tienen más dinero viven acá, donde las empresas más importantes tienen sus sedes, donde están o donde está precisamente el edificio más alto de Buenos Aires, que es esa torre que estuvimos viendo por allá y que vieron este recorrido a detalle en un video que les preparé acerca de las zonas de ricos, donde estuvimos pasando por las dos zonas más costosas, que es Puerto Madero y Barrio Parque. Este barrio que es de los más costosos, bueno, no el de los más, es el más costoso de Buenos Aires, de toda la Argentina. Y es que aquí el metro cuadrado cuesta nada más y nada menos que escuchen bien, $10.000 el metro cuadrado. Aquí una propiedad te vale fácilmente $5 millones. Además, la oferta es tan pequeña y tan pocas casas a la venta aquí que pues la que sale a la venta muy valiosa. Además que es la zona donde se ubican la mayoría de embajadas y consulados y normalmente esos lugares escogen los mejores sitios de la ciudad de los diferentes países para colocar sus sedes, porque esos lugares están muy custodiados y tiene que mantenerse la zona muy segura por ser un pedacito de cada país en otro país. Amigos, y aunque esta multa no me salió tan barata, son como unos casi $11 o 8.200 pesos argentinos. Y es que sí, me multaron en Bariloche, estando aquí en Bariloche, pero debo destacar, y esta es la otra cosa que me impresionó y me impactó de mi visita a Argentina en general, y son los precios para los turistas, ¿ok? No para los argentinos, aclaro bien este punto. Y es que a uno el turista, cuando vienes con dólares, pues te sale barato. Y sí, es que la verdad, para el argentino común que gana la mayoría un salario bastante bajo, pues no le parece nada barato, y además que ganan en pesos argentinos que poco a poco se va devaluando, y ya lo hemos hablado en este video. Pero para uno, el turista que te viene con dólares, que vas a cambiar a dólar blue, productos y servicios en su mayoría salen económicos, salen baratos. Sí es verdad que no todo sale muy barato, porque por ejemplo me tocó comprar de emergencia un micrófono aquí en Argentina y me salió carísimo. Por lo menos pagué casi un 40% más de su precio que si lo hubiese comprado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es que muchos productos importados tienen un sobreprecio de hasta casi el doble de su valor original en el extranjero. Y esto es debido a impuestos de importación, todo varía dependiendo de eso. Pero para nosotros los turistas, pues nos va a salir barato ciertos servicios y productos, como por ejemplo, sobre todo la comida. Si se traen los dólares en efectivo, los cambian a dólar blue y todo lo pagan en efectivo. Nada de pagar en tarjeta, porque ahí sí que te van a cobrar la tasa oficial del dólar, que está a la mitad de lo que está en dólar blue. Entonces, para este momento, el dólar blue está sobre los 840 pesos argentinos, me parece. Cuando yo llegué estaba en 760 y eso ocurrió hace menos de una semana atrás. Y bueno, ya ahorita pues te dan más pesos por cada dólar. Y los productos no están subiendo a la par de lo que sube pues el dólar blue, así que te sale muchísimo mejor. Y bueno, no sé cuánto les pueda durar o cuánto pueda durar esto aquí en Argentina, sobre todo para el tema de los turistas, y qué tanto le conviene o no a los comercios que pues ofrecen sus productos y servicios para que el turista pues aproveche esos precios baratos. Pero bueno, eso es una realidad. Una de las cosas que me sorprendió es que muchas cosas salen bastante baratas. Vuelvo y repito, quizás para el argentino no es muy barato. Precisamente quería hacer esta parte aquí en el lugar que quizás más me sorprendió de todos los sitios que he visitado hasta el momento en Argentina en general. Estoy en San Carlos de Bariloche, justamente grabando esta parte. Y amigos, esto es increíble. O sea, los lugares que tiene Argentina para ofrecer al turismo es una cosa impresionante. Si vas a la ciudad de Buenos Aires, si vas a la capital, te vas a quedar con la boca abierta de lo impecable, de lo bonita, de lo amplia, de lo hermosa. Impresionante. Y después venir a Bariloche y conseguirte con algo totalmente diferente,
los paisajes como si estuvieses en Suiza, pero al mismo tiempo en los Alpes bávaros. O sea, una cosa que me voló la cabeza y que no tenía ni idea el nivel de belleza que iba a conseguir aquí, el nivel de paisajes. Si tienen la oportunidad, amigos, la verdad es que tienen que venir a Argentina para gozársela, para disfrutarla. Y entre más tiempo se queden, mejor, porque no van a poder recorrer ni una décima parte, amigos míos, de todo lo que tiene este país por ofrecer en una sola visita. Así que sin duda alguna volveré, y volveré muy pronto para seguir recorriendo este país de punta a punta. Miren, otra cosa que sin duda me sorprendió, me dejó impactado de aquí de Argentina, que existe la teoría de que presuntamente Hitler pudo haber vivido aquí en la Patagonia Argentina, específicamente en Bariloche, en un lugar bien apartado de esta zona, a 1 hora y media aproximadamente de San Carlos de Bariloche, del lugar en el que me encuentro ahorita. Y hasta allá fuimos para descubrir si realmente las teorías pueden ser verdaderas o simplemente son suposiciones. Y ustedes son los encargados de decir si puede ser cierto o no. Mi trabajo es venir hasta los lugares para enseñárselos a ustedes, contarles un poco más acerca de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si ustedes sabían eso, que presuntamente Hitler se vino para acá y no se quitó la vida en su búnker de Berlín al estar finalizando la Segunda Guerra Mundial. ¿Quieren saber más acerca de eso? Tienen un video específicamente yendo hasta el lugar donde presuntamente vivió, así que vayan allá, nos vemos en los comentarios a ver qué opinan ustedes acerca de eso. Amigos, y la siguiente cosa que me sorprendió de Argentina fue cuando estuvimos compartiendo un domingo familiar en una familia argentina, que es muy especial, un domingo de asado y un domingo de partido clásico entre el River y el Boca. Y adicional a eso, era un domingo de debate político. Vaya domingo que elegí para hacer ese video, estuvo increíble la experiencia, el compartir con la gente, saber un poco más de su cultura, cómo gira todo en torno a simplemente una comida, cómo comparten, cómo, bueno, se echan broma entre ellos. No, la verdad es que fue toda una experiencia, una muy bonita experiencia. Me pude llevar ese sentimiento que los une, cómo tratan a un extraño, porque yo era un extraño en esa casa y me trataron como de la familia. La verdad es que me sentí súper a gusto, como que sí, bueno, iba a casa de mi abuela, iba a casa de mi tío, así me sentí. Y la verdad es que me encantó muchísimo. Y yo creo que con esto hemos llegado hasta el video de hoy. Y en este momento le quiero dar fin a nuestra aventura por aquí, por Argentina. Yo espero que se hayan disfrutado cada uno de los episodios que hicimos en todo nuestro recorrido por este país. Si no se han visto todos los episodios, tienen que correr, ir a verlos, porque cada uno de ellos está lleno de mucha información, de paisajes bonitos, de experiencias, de lugares únicos e interesantes. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Si me quieren seguir a detalle, en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, con esta brisa enfrente a Río Negro, aquí en Bariloche, la Patagonia Argentina, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.